Dios me los bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hoy estamos dando la bienvenida a otro nuevo espacio acá en lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a continuar el estudio que mis hermanos tuvieron a bien compartir la semana pasada, que es la fe. Ellos hicieron una introducción, ¿verdad?, acerca de la fe, y hoy vamos a hablar cómo se es impartida o cómo la fe es dividida, ¿verdad? Que se divide en tres: en la fe salvadora, la fe como don y la fe como fruto. Pero antes que nada le damos la bienvenida a Elim Orange Tony aquí en Santa Ana, que se encuentra en la 1701 East Eddy Avenue. Esta avenida, ¿va? Y pues seguimos con estos segmentos, creo que es como de doctrina básica, y vamos a dar inicio a lo que es la fe. Dice que para que nuestra alma sea prosperada y que tenga quizás de cierta manera menos problemas, tenemos que estar en esa búsqueda constante, en esa entrega constante para nuestro Señor Jesucristo. Y entonces no se puede dar, digamos, eso sin que no haya un fundamento, una sustancia, la cual es la fe. Y para eso vamos a leer nuestra base bíblica, que es Hebreos 11:1, con mi hermana Elizabeth, a quien le damos también la bienvenida a estos nuevos segmentos. Dios les bendiga, amados hermanos. Como dijo la hermana, somos Iglesia Cristo Elim. Pues vamos a dar inicio a este segmento en donde todos vamos a aprender un poco más de lo que es la fe y pues ¿qué versículo me dijo? Hebreos 11. Hebreos 11:1. Ok. Hebreos 11:1 dice, la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicho en otras palabras, dice que es dar por hecho algo que todavía no es, tener esa certeza, eso es confianza en nuestro amado Señor. Entonces es la convicción de lo que no se ve todavía. Muchas veces tenemos esperanzas, ¿verdad?, a que se realicen ciertas cosas, pero si no vemos que se realice pronto, eso nos hace decaer en la fe, en tener la confianza. Pueden venir muchas pruebas a nuestras vidas en las cuales nos hacen decaer esa confianza en el Señor, porque muchos creen en Dios, hasta un inconverso que dicen que, pues, inconverso, pero de cierta manera tiene una fe, pero no tiene esa confianza plena en Dios, en que Él puede hacer milagros y prodigios. Entonces, pues vamos a ver, pues, que la fe se divide en tres. Vamos a ver lo que es la fe salvadora. Entonces, la fe salvadora es un regalo que Dios nos da, y que eso nos la dio, pues, dicho en la preexistencia, eso nos la dio antes de que nosotros viniéramos al mundo, como dice en Romanos. En Romanos 8 se menciona del 25 en adelante, ¿verdad?, que dice que a los que antes conoció, a estos predestinó, y a estos también llamó. Se dice que a los que antes conoció. ¿En dónde nos conoció Él? En el cielo. Y desde allá Él nos dio esa fe para que eso fuera activada aquí en la tierra. Y a eso se le llama fe salvadora, para que todos, dicen, procedan al arrepentimiento, como vemos en 2 de Pedro 3:9. Vamos a leer 2 de Pedro 3:9. No sé, mi amado hermano, si de por ahí Pedro tiene a la 3:9. mano su Biblia, o si tiene ahora, ¿verdad? Estos medios facilitan que para la mayoría que tengamos una Biblia, o sea que ya no hay excusas para que, ay, no lo puedo buscar porque no tengo mi Biblia en la mano. Ahora la podemos cargar con nosotros para así tener esa facilidad, ¿verdad? Por eso sí tenemos que bendecir a los medios, tenemos que darle buen uso a estos medios. Entonces, Okay. esa 2 de Pedro 3:9, sí, ya lo tiene, hermano, mi hermano. Amén, hermanita. Dice,
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, esa medida nos dio la misma, como ya era la semilla de mostaza, nos la dio la misma a todos, dice, a todo ser humano, para que esa fe se activara acá en la tierra, para que nosotros cuando escuchemos el evangelio de la salvación, esa fe sea activada. O sea que nosotros tenemos un adormecimiento espiritual, ¿verdad? Esa fe nos la dieron allá y nos la guardaron. Por eso es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es ahí donde también vemos ya actuar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ya está actuando con nosotros. Vamos a ver tal vez en lo sucesivo como lo que es el Espíritu Santo, cómo Él trabaja, que trabaja con, en y sobre nosotros. Dice con antes de que nosotros viniéramos y fuéramos ya o aceptar el plan de salvación y a caminar ya en Cristo Jesús. Y ya en cuando hacemos la oración de fe. Y la oración de fe se hace por medio de la fe, creyendo en Cristo Jesús, creyendo en ese plan de salvación que Él vino a hacer, que Él vino a efectuar en la cruz. Porque nosotros no estuvimos allí. Nadie vio, dijo, solo lo creemos por fe. Cuando nos ratifican y nos hablan de que nuestro Señor Jesús fue crucificado y todo, entonces ahí se activa la fe también y ya nosotros lo aceptamos ese sacrificio y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Redentor. Esa es la fe salvadora, esa, o sea, para que nosotros también ya que nos la dieron, hagamos uso de ella y buen uso. Muchos allá afuera pueden tener fe, muchos creen en otras cosas, pero es una fe negativa, ¿verdad? O sea que y sí dicen, ay, pero si tal santo me hace milagros, es una fe negativa. Y es algo por el cual también si al enemigo le dieron cierto poder para tener bien arraigados y esclavizados, hecho esclavos a los que pues en él creen, pero es una fe que la pagan, así que si pagas al final, si ellos pueden ver bien o pueden ver algunos beneficios de una fe negativa, al final su pago va a ser, y no, bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, cuál puede ser si no se arrepiente. Pero para nosotros, gracias al amor y la misericordia de nuestro Señor, que si ya se nos activó esa fe, ya lo confesamos, ya lo recibimos, ya somos salvos y tenemos que caminar en esa salvación, tenemos que cuidar esa salvación, porque también si nos alejamos del Señor, de la presencia, dice, puede llegar el momento en que esa fe se puede entregar, no se va a perder, pero sí la podemos entregar. Entonces, tenemos nosotros que cuidar bien esa fe, por la cual dice, se nos puede hacer un rema de Dios que se mueve por el Espíritu Santo, quien activa la fe, que nos hace invocar el nombre de Dios para salvación, según Romanos 7, del 8 al 9. Lo vamos a ver, perdón, Romanos 10, del 7 al 9. Romanos 10, 7 al 9. Acá estudiando, dice, las escrituras, estudiando la palabra de Dios, porque por medio de la cual dice, podemos tener el conocimiento y de ir creciendo en lo que es la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a ver nuestro último versículo de la fe salvadora y luego vamos a ver la fe como don. Entonces, Romanos, para la luz del sol. Romanos, ¿qué dijo, hermano? Romanos 10, 10, del 7 al 9. 7 al 9. Ok, dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer al Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, mas con la boca se hace confesión para alcanzar salud. Amén. Entonces ahí vemos cómo tenemos esa fe salvadora, que la cual se activa al oír el evangelio de salvación, al oír que nos presentan, dice, a nuestro amado Señor crucificado. Nosotros decimos amén, bueno, no decimos amén, o los inconversos no dicen amén, sino dicen yo lo recibo, y pasan a ser hechos hijos de Dios. Esto es la fe salvadora. Hoy vamos a ver la fe como don espiritual. Ya le toca a mi amada aquí Elizabeth. Fe como don. La fe como don es uno de los 9 dones que el Espíritu Santo da a los santos de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo vamos a ver en 1 Corintios 12:9. Yo ya lo tengo aquí. Dice, a otro a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. Entonces vemos que ya la fe como don, como dice acá, es un regalo del Espíritu Santo. No es lo mismo como la fe salvadora, ya es un regalo. Dice que todo regalo, dádiva y don perfecto viene del Padre de las Luces, dice Santiago, ¿verdad? Entonces, ese don es lo que se va a desarrollar, que es un poder específico como también para ya realizar milagros. Es una función del Espíritu Santo que en determinado momento, dice, según se vea también una necesidad, ese poder va a ser ejecutado, va a ejercer, dice, ya se puede ver también para ejercer milagros, para realizar prodigios. Esa es la fe como don. También muchos pueden tener ese don, dice, y vivir por fe. También es ese mismo regalo, es ese mismo don de aquella persona que se puede hallar en cierto momento en una necesidad o no puede tener así como nada, pero al efectuar ese don, al echar mano de ese don, dice, puede recibir algo extraordinario, algo sobrenatural. Ahí se puede ver la sobrenaturalidad de Dios. ¿Algo más? También andaba viendo de que la fe como don no les es dada a todos, sino que es aquellos a quien el Espíritu Santo quiere usar. O sea, tal vez quieran, ay, cómo quisiera ver que el hermano si está pasando una enfermedad, ay, yo quisiera ir a ponerle la mano y que sane, pero también tiene que ir a la par de nuestra consagración. Dicen que los discípulos del Señor, después de que Él fue elevado al cielo, fue llevado, ellos realizaron también prodigios y milagros, pero ¿por qué? Porque a veces en nosotros no se ve eso, porque nuestra consagración está como hace días estamos arriba bien consagraditos, por decirlo así, si pasamos el día completo acá, como tuvimos la semana pasada, nuestra convención de damas, ¿verdad? Que estuvimos todo el día, estuvimos apartadas todo el día para Dios, estuvimos consagradas, porque eso es apartarse, la consagración es apartarse, pero también la fe va de la mano con la consagración. Entonces, conforme nosotros nos consagremos, vamos a poder también, o sea, nuestra fe se va a ir desarrollando, nuestra fe va a ir aumentando también, porque la fe necesita ser aumentada. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, por favor, Señor, aumenta nuestra fe, porque tal vez dependiendo de la prueba, nuestra fe mengua. Y no solo, digamos, la prueba también en tiempo, quizás una enfermedad que estemos pasando, una gripe, o simple, le ponemos más fe a un analgésico o algo que se nos quita la gripe,
pero no le ponemos la fe al Señor, estamos poniendo la fe en los analgésicos, que como se nos va rápido el dolor o el padecimiento, ahí la próxima vez ya sabemos qué medicamento es directo para esto, nos quita las alergias, porque yo para esto de alergia. Pero hay pruebas que van más allá del tiempo, de, del nivel de padecimiento, un dolor. Las migrañas que ahorita ya no se quitan a veces solo con una pastillita. Entonces también así es nuestra fe. Para un dolor de cabeza, si es simple, tal vez no podamos tomar un medicamento, pero sí vamos, Señor, ten misericordia de mí, oramos y se nos quita, ¿verdad? Pero ya una migraña crónica, que el medicamento ya es más fuerte, ahí a veces nuestra fe mengua, ya no decimos Señor, por favor, sino que ya vamos, acudimos. Pero tenemos que ser sabios también, ¿verdad? Porque si nuestra fe, si lo tenemos como don y también como fruto, digo, esto con esto se me quita, pero, oro y pasa un día, pasan 2 días, también tenemos que ser sabios y acudir, ¿verdad? Que nos hagan una revisión médica. Todo tiene que ir de la mano, tenemos que tener un equilibrio. Entonces esa es la fe como un don. Que si nosotros ya sabemos y tenemos, como dice la palabra, esa convicción que ya tenemos ese don, no porque ya lo tenemos, ya lo tengo, ya no me consagro. Vaya o no vaya, me consagre o no me consagre, el don lo tengo. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener el equilibrio, pues es un regalo, pero también tenemos que cuidarlo. Si nosotros tenemos algo que alguien estimamos, porque a la persona que nos lo haya dado y lo cuidamos tanto, más tenemos que cuidar ese regalo que el Señor nos lo ha dado. ¿Para qué dice? Para el beneficio y el cuerpo de los santos, el cuerpo de Cristo. Para eso es el don de fe que nos dan, ¿verdad? Para poner manos y que la persona sane. Pero también, como le digo, tenemos que tener el discernimiento, porque tenemos el don de realizar milagros y todo. No poder, este hermano está enfermo, le voy a poner la mano y que sane. O muchos te dan, como dicen, la jactancia, o algo de, aquel hermano sanó, pero usted no sabe por qué sanó, porque esta mano, mire, esta mano hizo el milagro. No, no es la mano ni es la persona, es Dios a través de la persona que está realizando, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser agradecidos porque Dios nos da ese regalo. Así es, sí. Más que agregar, hermana. Podríamos ver también que hay un ejemplo de fe en donde habla cuando Pedro, haciendo uso de su fe, le dio completa sanidad a un cojo de nacimiento, y eso lo podemos ver en Hechos 3:1 al 8. El cojo fue sano, pues a través de su fe, y pues Pedro también hizo acción de su fe al imponerle las manos. Bueno, yo no estaba ahí en ese momento, pero yo supongo que él impuso las manos sobre el cojo que era de nacimiento, y pues él, por la fe, pues él pudo caminar. Amén. Tenemos un ejemplo acá, pues, de el cojo, porque también él pudo ser sano por los apóstoles, o sea, por Pedro y por Juan. Dice que él todos los días estaba, aunque no estaba dentro, estaba afuera. Había una necesidad y había una búsqueda. Por algo él estaba ahí. ¿Por qué no se fue a hacer como a los mercados, verdad? O algo, sino que estaba en las puertas de la iglesia. Entonces podemos saber que él estaba en el atrio. Ahí fue sanada su enfermedad. Ahí fue aplicado, tal vez él tenía de cierta manera una medida de fe, tenía fe, aunque no era mucho, pero los siervos de Dios, ellos estaban llenos, habían sido ya bautizados, habían recibido ya ese poder que era el Espíritu Santo. Pero sabemos que aún en el atrio Dios tiene misericordia y las personas pueden ser sanadas. También como un milagro.
Dios usa ese regalo para aquellas personas que de cierta manera tengan un deseo en su corazón, porque estaba a las puertas. Hay quienes llegan y no quieren entrar. Hay muchos cristianos así, porque él, pues estaba ahí en el templo y todo, era, pues era judío, era israelita, o sea, permanecía y pertenecía, pues hacia ahí el que era judío, de cierta manera tenía como un, una medida de fe. ¿Sí? Entonces vamos a ir ya casi concluyendo para ver la fe como un fruto espiritual. Entonces, para poder ver esto, la fe como fruto ya es una fe que se ve en nosotros. La fe salvadora, la fe como don, ya viene a dar también un fruto en nosotros. ¿Cuál es el fruto? Hay muchos frutos que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ya podemos dar. ¿Me puede mencionar, hermana Elizabeth, algún fruto de la fe? Ah, en Hebreos 11:8, en donde Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Él dice, solo oyó la voz, Dios le llamó y él caminó en fe también, o sea, él le creyó a Dios. Es un llamado hacia la fe, pero para ver los frutos de nuestra fe son los cambios que ya empezamos a dar. Son los que estamos iniciando nuestro caminar en Cristo Jesús como cristianos, como hijos de Dios, aunque es un proceso, pero no nos vamos a quedar siempre, ¿verdad? Que muchos usan el pretexto, es que nadie es perfecto. ¿Quién va a alcanzar la perfección? No, nadie es perfecto, pero no quedarnos ahí, no agarrarlos como excusa. Si nadie es, pues está bien. Yo quiero ser el primero en dar un cambio, por lo menos un fruto de nuestra, y un fruto de la fe es la perseverancia. Muchos dicen, sí, yo tengo fe, pero no hay perseverancia, no hay esa búsqueda. O sea, anuncian ayuno, anuncian oración, y todo eso es un fruto de la fe. Es el fruto de la fe, la perseverancia, la búsqueda, el deseo de apartarnos, el deseo de consagrarnos. Amén. Entonces, concluimos, ¿verdad? O la conclusión así de todo de la fe es un regalo de Dios. Nuestra fe, nos dieron esa medida como fe salvadora. Ya con nuestra fe salvadora, nosotros tenemos que caminar y conforme a la búsqueda, Dios nos da ese regalo, porque es un don también. Es un regalo, dice los menciona Corintios, es uno de los 9 dones que el Espíritu Santo le da a aquellos que buscan el caminar, el agradar a Dios y como fruto los cambios en nuestras vidas. Amén. Y amén. Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos ha permitido estar hoy compartiendo con ustedes y para alguien que es por primera vez que está viendo esta transmisión y quiere dar hoy ese paso de fe, que es recibir el plan de salvación, aceptar ese plan, ese sacrificio que nuestro Señor Jesús vino a hacer acá a esta tierra, hoy la puede hacer. Puede levantar ahí donde usted se encuentre, levantar su mano, entregar su vida al Señor. Puede repetir conmigo esta oración, decirle: Padre que estás en gloria, hoy reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco mis pecados y me arrepiento, Señor. Me arrepiento como pecador. Recibo a tu Hijo amado Jesucristo en mi corazón. Acepto este sacrificio. Permite que entre en mi corazón. Lo acepto como mi Salvador, como mi Redentor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Yo me declaro menesteroso de tu misericordia y de tu amor, el cual acepto ese sacrificio de amor, Señor Jesús, que tú hiciste en la cruz. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Recibe todo mi ser, mi espíritu, mi alma, y empieza esa obra redentora en mi vida. Te doy gracias, gracias por esta oración, Señor, por este
sacrificio que hiciste, Señor. Lo acepto y en el nombre de Jesús. Señor, yo vengo también agradeciéndote y poniendo en las manos preciosas tuyas de aquel que tal vez haya hecho esta oración o que la haga cuando la escuche, Señor. Recíbelo en tus brazos, Señor. Empieza, Señor, esa obra redentora, Señor, ya en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, sé tú, Señor, con él cada momento y con nosotros, Padre. Y si tú nos permites, Señor, estaremos impartiendo cada vez más, Señor amado, tu obra, tu gloria, Señor, y tu nombre, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga, hermanos.